Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Tenemos que estar dispuestos a morir por Cristo o no tendremos ningún gozo en el hecho de que Cristo murió por nosotros? Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie de miércoles y viernes titulada Verdaderos Discípulos y compartiremos el cuarto tema, los no negociables de Jesús. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña para responder el tema de hoy una invitada especial, Olga Lucía Luna, quien pastorea junto con su esposo la comunidad Vida con Propósito sede Girón. Buenos días, Olga. Muy buenos días, Oscar, buenos días, Raúl, y muy buenos días para nuestra amable audiencia. Felices de estar en esta mañana aquí. Tú nos creaste para alabarte. También nos acompaña o está con nosotros Raúl Mogotocoro, líder de la iglesia, quien será el conductor de este programa. Buenos días, Raúl. Hola, Oscar, muy buenos días. Hola, Olga, muy buenos días, y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia de Vidas con Propósito. Les damos las gracias por permitirnos llegar a sus vidas por medio de este espacio. También les recomendamos a todos nuestros oyentes para que escuchen estos temas que ya hemos tratado y los que trataremos el día de hoy, para que lo escuchen y lo recomienden a través de nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí los podrán disfrutar desde la comodidad de su hogar, desde la comodidad de su oficina, en cualquier horario. Y también se pueden suscribir a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. ¿Conoce de verdad la Iglesia de Cristo lo que significa la palabra entrega? Quizá esto no sea muy claro para muchos de nosotros. Eso de hacer discípulos es un asunto bastante engorroso y que requiere mucho tiempo. Y tengo la fuerte impresión que para muchos esto es así. Descubra cuáles son las condiciones no negociables del discipulado cristiano en este programa que compartiremos hoy y el próximo viernes. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, y comenzamos entonces. Para Olga le pregunto, ¿por qué las condiciones del discipulado cristiano no son negociables? Bueno, quiero que leamos un versículo para responder a su pregunta, Raúl. Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Jesús quería que con él estuvieran discípulos y no simples seguidores que buscaran algún beneficio, y el convertirse en discípulo requería que toda persona no solo supiera las palabras de Jesús, sino que además las aceptara y las practicara. Y es que para ser discípulo, Raúl y Oscar, se tiene que ser como Jesús realmente, pensar y actuar como Él, de manera que no cualquiera puede convertirse en su discípulo a menos que esté dispuesto a aceptar sus condiciones sin reparos. Muchos seguidores, después de escuchar las duras palabras de Jesús, como dice Juan, prefirieron no seguirlo. Entonces esto demuestra que las condiciones de Jesús para sus seguidores no son negociables, se cumplen o no se es discípulo. O sea, Olga, que pueden haber cristianos que realmente no son discípulos de Jesús. Bueno, pareciera que su pregunta fuera una contradicción, Raúl, pero efectivamente así sucede. Quizás usted sea cristiano y sin embargo no sea discípulo. Y sabe, amado oyente, eso es preocupante. Quien así está debiera revisar su cristianismo a la luz de la Escritura y evaluar la forma en cómo está desarrollando su vida cristiana. Muchos creen que ser discípulos de Jesús es asistir los domingos a una congregación y nada más está lejos de la realidad que esto. Oscar, ¿hizo Jesús algo para elevar el nivel de compromiso de los que pretendían seguirlo? Yo creo que definitivamente así es. Es que acatar o obedecer las palabras de Jesús tiene muchísimas implicaciones. Hubo gente que se molestó con lo que Jesús dijo, con respecto al texto que citó Olga. Había conversaciones de conversaciones. En algunas ocasiones Jesús hablaba a los que recibieron alguna sanidad o algún milagro,
y estas palabras eran de ánimo y de consuelo, pero en otras ocasiones habló, digamos, subiendo la llama, y de esta manera el grupo iba siendo depurado. Al final, para al final saber quiénes realmente eran discípulos y quiénes simplemente seguidores o simpatizantes. Miren lo que dice Lucas capítulo 14, voy a leer los versículos 25 al 27 y el versículo 33. Grandes multitudes seguían a Jesús. Dice que grandes multitudes, no eran pocos. Grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Estas palabras son para los que están dispuestos a ser discípulos. El interés de Jesús consistía en hacer discípulos, en hacer seguidores de él, no en aumentar la asistencia del año anterior. Y la mejor manera de hacerlo era haciendo comprender a las personas que lo seguían a nivel de entrega que él estaba buscando, una entrega total. Oscar, ¿en qué área Jesús anunció las condiciones no negociables del discipulado cristiano? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy, el próximo viernes, los no negociables de Jesús. Creo que según Lucas capítulo 14, el texto que leímos en la versión NBI, al menos existen 3 áreas específicas no negociables que Jesús nos mostró en estos versículos. El primero es las relaciones personales. El segundo no negociable tiene que ver con metas y deseos personales, y el tercero es con las posesiones personales. Entonces miremos el primer no negociable, y yo lo he definido así: Jesús quiere estar por encima de todas tus relaciones personales. Dejémoslo claro lo que dice Jesús, y leamos la primera parte de este versículo. En el versículo 26 del capítulo 14 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanos, no puede ser mi discípulo. Bueno, aquí está en la versión Reina Valera. Oscar, ¿por qué la familia en primera instancia? Bueno, buena pregunta, Raúl. Mire que Jesús está hablando aquí de relaciones, y lo primero que coloca son las personas que nosotros queremos más, ¿no? Las personas más queridas para cada uno de nosotros generalmente pues son la familia, los padres, los hermanos, los hijos. Y eso es lo primero que toca Jesús, las relaciones. Pero seamos cuidadosos en cómo interpretamos las palabras de Jesús. Si él estuviera diciendo que tratáramos a nuestros padres o hermanos y demás con aborrecimiento, pues es algo contradictorio a otras estipulaciones de las Escrituras. Es muy evidente que Jesús no estaba tratando de decir esto. ¿Qué es entonces lo que estaba tratando de decir Jesús? Bueno, él no está diciendo que la familia no sea importante, esto hay que aclararlo, ¿no? Por lo contrario, creo que son tan importantes que Dios al principio de la creación diseñó una familia. Jesús en su estadía terrenal estuvo en una familia compuesta por sus padres terrenales y sus hermanos terrenales también. Lo que sí está diciendo Jesús es que Él es más importante que nuestra familia. De lo contrario, si la familia está por encima en importancia que Jesús, el cristiano se desenfocará y de lo que realmente es un discípulo. O sea, Él está por encima de la familia. Y lo vuelvo a leer en la versión NBI. Dice: si alguno viene a mí y no sacrifica, la Reina Valera dice, y no aborrece. El sentido real, digamos, para nosotros es, o que dice el texto en el griego es, no sacrifica, ¿no? No está dispuesto a aborrecer o a sacrificar el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a hermanas, y aún su propia vida. Dice: no puede ser mi discípulo. ¿Hay alguna cita bíblica que nos pueda sustentar esta situación, Oscar? Bueno, creo que sí, Raúl. En Mateo 12:46 dice Jesús: mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Se va a leer hasta el versículo 50 de Mateo 12. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió:
Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Para Jesús lo más importante son aquellos que hacen la voluntad del Padre, aún por encima de su propia familia, aunque sabemos que después sus propios hermanos y su familia pues decidió también seguirlo a él. Olga, ¿qué hay de aquellos que interpretan de una manera equivocada el texto y abandonan a sus familias? Sí, Raúl, lógicamente Jesús está hablando de prioridades y no de abandonos, ¿no? Jesús está aclarando cuál es la prioridad para el cristiano y la prioridad de Jesús mismo, pero a su vez el cristiano está en la responsabilidad de velar por su familia, velar por el cuidado, velar por sus necesidades no solo físicas, sino también espirituales. Porque es que hay algunos tan espirituales que en su espiritualidad se olvidan de que tienen familia. Mire cómo Jesús mismo refuta a los fariseos, quienes enseñaban la irresponsabilidad para con la familia. Vamos a verlo a través de la palabra. Marcos 7:10, por ejemplo. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre debe morir. Marcos 7:11. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán. Corbán quería decir ofrenda dedicada a Dios. Marcos 7:12, en ese caso el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Marcos 7:13, así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Preocuparnos por nuestra familia es de Dios, pero la familia no debe ocupar el primer lugar. Dios, o más exactamente Jesús, debe ser primero en nuestras vidas. Y una de las áreas más importantes, pero a la vez más difíciles de los que anhelan seguir a Jesús son las relaciones, porque pues en esta vida todo es relaciones, y si esa área de su vida no la tiene controlada Cristo Jesús, usted y yo no podremos ser entonces el tipo de discípulo que Él espera. Cuando Jesús está por encima de todas sus relaciones humanas, eso se hace muy obvio. Oscar, ¿qué es lo que en esencia está diciendo Jesús con estas palabras? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús está diciendo es que quiero ser el primero en tu vida sobre tus padres, sobre tu cónyuge, sobre tus propios hijos, y parece un asunto muy duro, ¿no? Y desde luego que lo es, pero la prueba indubitable de que Jesús es su Señor tiene que mostrarse a través de sus relaciones personales. Jesús no va a negociar esto con nadie, ni siquiera cuando la excusa es la familia. Miren lo que dice, lo que le dice alguien a Jesús que quería ser su discípulo. Está en Lucas 9:59 en adelante. Dice: a otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Bueno, yo creo que Jesús lo resume así: no se preocupe tanto por los muertos físicos, más bien preocúpese por los muertos espirituales. Quien coloca su amor por su familia por encima del amor hacia mí, dice Jesús, no es merecedor de ser llamado mi discípulo. Estamos en Vidas con Propósito, en el dial 1020 AM de Radio Primavera y a través de internet por radioprimavera.com con el tema Los no negociables de Jesús. Hemos visto el primer no negociable de Jesús. Jesús quiere estar por encima de todas tus relaciones personales. Olga, ¿cuál es el segundo no negociable de Jesús? Bueno, miremos el segundo no negociable en Lucas, según Lucas 14:26. Jesús quiere estar por encima de tus metas y tus deseos personales. Primero debo estar dispuesto a poner a Jesús primero que a mi familia, y después sobre mis metas y deseos personales. ¿Por qué? Entonces sigamos con la lectura del pasaje. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz significa muerte, y el tomar la cruz significa muerte para el discípulo. Y aquí primero quiero referirme a un primer sentido de aplicación de llevar la cruz y referirme a la entrega.
esto es una consagración absoluta por parte de aquellos que desean convertirse en verdaderos discípulos. Jesús hablaba de metas y de deseos en la vida, habla de nuestros sueños, nuestros máximos deseos. Jesús está diciendo que si alguno quiere ser su discípulo, sustituya sus propios objetivos y aspiraciones egoístas por el deseo de Dios para ellos, es decir, su voluntad. Olga, de manera que Jesús quiere todo de mí como discípulo, incluyendo estar dispuesto a sacrificar o renunciar a todos mis proyectos personales. Bueno, a menudo como cristianos tenemos planes y sueños, ¿cierto, Oscar y Raúl? Tenemos planes y sueños, queremos realizarlos en nuestra vida, aún en el ámbito del ministerio también tenemos grandes sueños, metas que queremos realizar para Dios. Es más, en algunos la motivación esencial es esa, pero lo cierto es que como siervos de Dios debemos tener en mente siempre los planes de Dios y no los nuestros. Tengo la sospecha de que en muchos casos pedimos a Dios que apruebe nuestros planes, mire, pero lo cierto es más bien pedirle que nos incluya en los suyos. ¿Está usted, amable oyente, involucrado en los planes de Dios? ¿O pretende que Dios se meta en los suyos propios? Usted no puede seguir por los caminos de la vida cristiana con una serie de experiencias religiosas mientras vive pues como usted quiere. Más bien propóngase que no haya más importante relación para usted que la que usted tiene con Cristo Jesús. Oscar, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo tome su cruz y sígame? De acuerdo con el contexto de la época. Esta afirmación se encuentra en 3 de los 4 evangelios. ¿Qué quiso decir Jesús con esa Bueno, afirmación? interesante pregunta, Raúl. Tome su cruz y sígame. Bueno, comencemos con lo que Jesús no quiso decir, ¿no? Usted me pregunta que de acuerdo al contexto de la época del primer siglo, ¿no? Muchas personas interpretan la cruz como una carga que deben llevar en sus vidas, una relación tensa. Por ejemplo, algunos dicen, no, ya a mí me tocó una cruz con esa mujer, un trabajo ingrato, o algunos dicen, no, esta enfermedad es mi cruz, ¿no? Con orgullo a veces autocompasivo, ¿no? Dicen, me tocó a mí esta cruz. Esa es mi cruz que tengo que llevar. Dicha interpretación no es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, tome su cruz y sígame. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie estaba pensando en la cruz como símbolo de una carga que había que llevar. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una cosa y solo una cosa: la muerte por la forma más dolorosa y humillante que los seres humanos podrían desarrollar o podrían experimentar. 2000 años después, los cristianos ven la cruz como un símbolo valioso de la expiación, del perdón, de la gracia y amor de Dios. Pero en los días de Jesús, la cruz representaba solamente muerte, una muerte tortuosa, una muerte muy terrible, puesto que los romanos obligaron a los condenados, los obligaban a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión, al lugar donde era, digamos, ejecutada la pena de muerte. El llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución mientras se enfrentaba al ridículo por el camino que conducía a la muerte misma de la persona condenada. Por lo tanto, tome su cruz y sígame significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama morir a sí mismo. Es un llamado a la entrega absoluta. Después de que Jesús ordenó llevar la cruz, dijo, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde o se destruye o se pierde a sí mismo? Eso está en Lucas 9, 24 al 25. También está en Mateo y en Marcos. Jesús lo afirmó. Aunque el llamado es difícil, la recompensa es inigualable. Así que llevar la cruz de Jesús, o estar dispuesto a llevar la cruz, es estar dispuesto a morir por Jesús. Y eso, pues yo lo decía al principio en un pensamiento que es de Charles Spurgeon. Él decía que realmente si nosotros reconocemos que Jesús murió por nosotros, pero no tendremos ningún gozo si no estamos también dispuestos a que Jesús, o a nosotros, a darnos nuestra vida por Jesús. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
Bueno, donde quiera que Jesús iba, él atrajo a multitudes, ¿no? Aunque estas multitudes a menudo lo seguían como el Mesías. Su punto de vista de quien realmente era el Mesías y lo que iba a hacer estaba distorsionado para esta multitud que seguía a Jesús. Pensaron que Cristo traería consigo la restauración del reino. Creían que los liberaría del régimen opresor de sus ocupantes romanos. Incluso el propio círculo íntimo de Jesús, los discípulos, los apóstoles, creían que el reino vendría pronto. Cuando Jesús comenzó a enseñar que iba a morir a manos de los líderes judíos y los gentiles, su popularidad se vino abajo. Muchos de los seguidores de Jesús, escandalizados, lo rechazaron. Verdaderamente no fueron capaces de dar muerte a sus propias ideas, planes y deseos para intercambiarlos por los de Jesús. Así que el estar dispuesto a seguir a Jesús, y hemos visto hoy dos no negociables. Jesús está por encima de nuestra familia, Jesús está por encima también de nuestras metas, deseos y sueños. Desde luego que hay que aclarar que cuando esas metas, sueños y deseos personales no son la voluntad de Dios, yo debo estar dispuesto a sacrificarlos por Jesús. Por ejemplo, Olga, en cuanto a la parte de relaciones, no solamente Jesús quiere que lo coloquemos a Él por encima de la familia, también de otras relaciones afectivas. ¿Qué piensa usted al respecto? Por ejemplo, el noviazgo, o a un amigo, una amiga. Sí, claro, como dice Oscar, no solo por encima de nuestro esposo, nuestros hijos, sino usted joven o jovencita que quizás en esta mañana me escucha y que el Señor está hablando a su corazón y que esa relación no está correcta. Por encima de esas relaciones está el Señor, por encima de cualquier amistad está el Señor, siempre por encima de todas esas relaciones. Y aún de mis metas, sueños, deseos, yo creo que todos los jóvenes, los adolescentes, aún los adultos tienen metas, sueños y deseos, y eso está bien. En la vida debemos proyectarnos, debemos planear, debemos estudiar, debemos trabajar, pero siempre teniendo en cuenta como seguidores de Jesús que yo debo estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios y aún a renunciar a esas metas, deseos y sueños que pueden ser buenos, pero que si no son la voluntad de Jesús o la voluntad de Dios, debo colocarlos o debo renunciar a ellos. Oscar, y también lo mencionábamos ahorita, que a veces nuestros sueños y metas tienen que ver algo con el ministerio, pero de pronto no entramos a preguntarle a Dios si realmente esa es la voluntad que Él quiere en ese momento. Entonces también hasta dentro de la iglesia debemos tener mucho cuidado en cuanto a las metas y a los sueños que tenemos y consultarle primero a Él. Sí, muy bueno su aporte, Raúl, porque a veces a nivel ministerial también debemos tener grandes metas, sueños, deseos de crecer, de extender la obra, pero puede que esos sean deseos egoístas, ¿no? Que esté buscando más mi realización que realmente hacer la voluntad de Jesús, o que Jesús sea exaltado a través de ese ministerio al que Dios nos ha llamado. Así que, querido oyente, los esperamos para que el próximo viernes continuemos aquí en la segunda parte de este tema, los no negociables de Jesús. Los invitamos para que el próximo viernes nos acompañen con la segunda parte de este tema aquí en el dial 1020 AM o por internet a través de radioprimavera.com. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113, 316-404-3113, y así podemos responder a cualquiera de sus inquietudes. Gracias por escucharnos, nos esperamos el próximo viernes, deseamos que tengan un día muy feliz.